Varias veces me he encontrado con muchas frases de esas que resumen ciertos comentarios de algunos pensadores por redes sociales, cuyos nombres ahora no me vienen a la cabeza respecto de varias cuestiones. En este caso, entre muchas de esas frases de dichas páginas intelectuales, me he encontrado con muchas críticas, entre comillas, y lo pongo entre comillas porque la crítica va sobre cribar, no sobre implantarle cosas que no tiene algo, hacia el fútbol por parte de eruditos que parecen tener la inteligencia del tamaño de un planeta, deshaciéndose al respecto del fútbol como una forma de entretenimiento para gente que es poco más que bestia y cuya única función es la de ser una mera distracción para manipular a las personas. Entre las tantas objeciones acompañadas de una miriada de insultos hacia los seguidores que hay del fútbol por parte de estos grandes paradigmas humanos, encontramos siempre la misma muletilla para con respecto de esto, que es una forma de distracción y de manipulación. Pero habría que preguntarnos, ¿distracción de qué y manipulación? ¿Para qué? Porque nadie se distrae sin un fin, sino que lo hace justamente para poder hacer algo a costa de estarse justamente robando su atención y fijándola en cualquier cosa. En este caso, ese cualquier cosa sería el fútbol. Bueno, lo de izquierda no está ahí por adorno. Generalmente se suele establecer la dicotomía izquierda-derecha entre las bestias liberalistas siendo de derecha y los parásitos marxistas siendo de izquierda. Naturalmente que como izquierda dentro de este reduccionismo, porque siendo francos ambos son de izquierda, porque es izquierda todo cuanto tenga substrato amparado en el ateísmo, eso no se explicará aquí ya que compete a su propio ensayo. Simplemente estoy siendo generalista, porque como bien menta Jan Madiran, el juego izquierda-derecha es un invento de la izquierda y ambos, tanto bestias liberalistas como parásitos marxistas, y nótese que entiendo también dentro de las bestias liberalistas a los así llamados conservadores, porque fuera de Israel esta piedra criptojudaísta no conserva nada salvo sus ganancias, participan en la misma hipóstasis filosofista de la modernidad. El amparo naturalista, neutralista le llama Schmidt, como añagaza de simulación de rigurosidad, entre muchos otros términos que tendría que desarrollar, porque si bien no descarto que otro lo haya hecho, yo tengo mis propias interpretaciones al respecto de ellos, como lo es el adecuacionismo tético o la prédica de estructuras. La distracción, entre comillas, que se le atribuye al fútbol es la de distraer al vulgo de la lucha de clases para manipularlo y de esta forma impedir la que ahora sí va a funcionar de seguro de veritas ahora sí revolución de esa caterva de bestias parasitarias. Naturalmente que simplemente decir que no sería caer en la clásica prédica de las bestias liberalistas, las cuales siguen pretendiendo que son algo distinto que ellos cuando solo son en grados distintos y no captamos entonces lo que de verdad se está pretendiendo aquí. El punto fundamental de esta prédica no es tan solo introducir como una propiedad formal algo que es meramente accidental a la cuestión, sino que nos revela mucho respecto de cómo la izquierda concibe al mundo, pero antes de ello debemos abordar varias partes para contextualizar esto. Criticar al fútbol presenta una semejanza con las vacuidades en las cuales se mueve la crítica al conductismo, puesto que para ambos se ha aceptado unánimemente un discurso reduccionista que ha impuestose unidireccionalmente, partiendo de la implantación de una narrativa al respecto del mismo. Al respecto del conductismo están las ya desgastadas acusaciones de reduccionismo, el cual no acata la totalidad del hombre, y eso es cierto, y justamente es la parte fundamental de su organización. Esto lo menta el propio Watson y forma su método alrededor del rechazo del mentalismo, y nótese muy bien, rechazo más no negación. Se rechaza todo lo mental en virtud de que no es operacionalizable y se centra en un reduccionismo de la conducta a componentes mecanicistas sin contenido alguno de las conductas. Se implanta el mecanicismo y el operacionismo, criterios fundacionales de la ciencia siguiendo a Francis Bacon, en el hombre, y a partir de allí se construye el análisis de la conducta. Como no admite dentro de la prédica lo mental, se lo acata con toda clase de parodias que obvian el núcleo de su fundamento. Nadie sabe de qué está hablando cuando habla de todo lo que puede englobarse dentro de lo mental. En todo lo que he leído de psicología no he escuchado a nadie definir qué se supone que es la mente o la conciencia. Peor aún, parten de no saber de qué hablan para luego clamar que saben de qué hablan, siguiendo una prédica que tiene la forma y que toma la forma, no sé, por lo tanto la mente es. Y así terminamos con un millón de conjeturas, implicaciones, atribuciones e imputaciones de propiedades formales a dicha mente, y no obstante
obstante nunca la encontramos definida, ni mucho menos operacionalizada, pero pareciera que todos los que se llenan el hocico con ella saben absolutamente todas sus propiedades tan bien que hasta se toman la libertad de nunca decirnos de qué hablan. El computacionalismo en el cual se supone que se quiere explicar dicha mente tampoco nos ayuda, porque según yo recuerdo no funcionamos con memorias RAM y ya Colin Turbain fulminó el metaforismo como categoría predicamental, exponiendo el cómo todo el que recurre a metáforas de hecho cree que la metáfora es así cuando usan esa terminología que supuestamente es ejemplo, de hecho no lo creen como ejemplo y realmente creen que el cerebro o el cuerpo es una máquina. Y en la medida que recurre a metáforas expone que no sabe de qué está hablando realmente, puesto que si realmente lo supiera nos explicaría las cosas en virtud de las operaciones presentes en dicho sistema y no con las de otros pretendiendo que son lo mismo. Las implicaciones del metaforismo computacionalista implican que la realidad es una simulación, puesto que la terminología que utilizan sacando del contexto operacional a Shannon solo tiene validez si tratamos al hombre como hardware, es decir que si consideramos directamente al hombre como una máquina, puesto que si no lo consideramos como tal, traer algo que solo funciona en el contexto de la ingeniería electrónica pierde por completo sentido. Luego con el cerebrocentrismo que le dota de agencia al cerebro y su homólogo gencentrista, las cosas solo se hacen tanto más estúpidas como menos coherentes, puesto que se pretende que una totalidad, como lo es el hombre, puede ser formalmente reducida a una de sus partes, creando una variopinta serie de paradojas como que el cuerpo de alguna forma está jerárquicamente debajo del cerebro o de los genes, que tanto los genes como el cerebro tienen volición, que hay un sistema de jerarquías en biología, predicar esto desde la ciencia, o como ciencia mejor dicho, y al mismo tiempo nunca presentar la unidad de medida de dicha magnitud en la cual amparan la centralidad de dicha jerarquía, imputada como nuclear a una y otra cosa. Tampoco nos ayuda en nada que una caterva de parásitos marxistas, entre los que se encuentra el sucesor espiritual de Edward Bernays, Chomsky, hayan venido partiendo de otros idiotas como ellos a clamar lo que el conductismo era desde posturas que no entendieron al conductismo porque o no lo leyeron o no les daba su capacitancia para hacer tal cosa. Pues tenemos un análogo con el fútbol. Vienen un montón de parásitos marxistas que se creen que su inteligencia es necesaria para el mundo a clamar que saben de qué están hablando cuando no son capaces de distinguir una forma de un accidente. Entre las variopintas cosas que tenemos es que pareciera que criticar al fútbol te convierte en una absoluta eminencia intelectual, en la cual si uno lo hace es porque tiene el IQ tan hinchado como la verga y ambas están tan largas que llegan hasta el cielo y causan terror en absolutamente todos. Pues me van a disculpar, pero criticar algo no te convierte en alguien listo. Quizás deberíamos de empezar con esto, porque todo el que critica al fútbol es una maldita calca del anterior idiota que vino, solo divergiendo en la magnitud de la estupidez con la que viene a clamar sus máximas. Vemos un completo rebajamiento a poco más que bestias y animales a los fanáticos del fútbol, como si se mereciesen dicha categoría, lo cual pues no deja de ser paradójico. No que los parásitos marxistas tanto amaban a su sagrado vulgo, pues claro que no lo quieren porque no les sirve, pero sobre la soberbia que se implica aquí lamentaremos más tarde. Gustar o no de algo, participar o no de algo, criticar o no algo no te hace un genio. Está muy extendida la idea en todos los grupos que de alguna manera la participación y solo eso te convierte en una eminencia, y esa conducta tan típica del vulgo la vemos exacerbada hasta la parodia en los intelectuales que critican al fútbol. Algo curioso porque estamos viendo una extremación de algo que debería ser del propio del vulgo, creerse mucho por mera apariencia. Todos conocemos a alguien que se siente necesitado por el mundo por cualquier arbitrariedad, y esta conducta es una plaga tanto en el vulgo como los vulgares que medran por internet, ambos haciendo de la participación como centro motriz de su vanidad y soberbia, que si soy ateísta ya soy un genio, que si soy creyente me puedo dar el lujo de ser vanidoso e ignorante, que si soy marxista soy la panacea del mundo, que si soy liberalista soy el paragón de la humanidad. Nadie es algo por adscribirse a una corriente de pensamiento, porque eso lo puede hacer cualquier estúpido. Adoptar una postura no requiere de inteligencia alguna, por eso los científicos son tan miserables y bien retratados los dejó Gasset como ignorantes con título, magos de una irrelevancia, pero completamente iguales a su prójimo en absolutamente todo. La inteligencia no viene de la participación sino del desarrollo. El vulgo cree que por imitar se convierte en eso que imita, motivo fundamental del por qué quieren parecerse a algo a lo cual le tienen mucha estima, hasta el punto de tratar de simularlo primero con meras participaciones en forma de imitación, como el empezar a usar los modismos de ese otro o de hacer ademanes semejantes de ese otro. Luego la cosa se empieza a salir de control cuando ya no es una mera simulación, sino que se busca emular por completo al otro. Ya no basta
basta con integrar con partes del otro, sino hay que asumirlo como totalidad en absolutamente todo aspecto. Los intelectuales que critican al fútbol motivados por la prédica marxista hacen exactamente este mismo ejercicio de puerilidad del vulgo, pero llevado y mezclado tanto con esa típica conducta narcisista avalada por la modernidad de clamarse sagrado por pensar unas ideas que ni de ellos son, para variar, porque si dependiese de su inteligencia dichas ideas, pues no tendrían ni una. Mismas ideas que se pretenden como la verdad, cuando la verdad se llegaba desde un punto. El punto no era la verdad. Inversión del adecuacionismo predicamental del pasado, hundiéndolo en un vil adecuacionismo tético, en el cual la tética se convierte en la verdad. Y como hay mil téticas... pero eso sí, ni se atrevan a decir que esto implica que la ciencia o la filosofía son mentiras, que evidentemente esto demuestra que la religión es falsa, aun cuando hay como 20 religiones, a lo mucho, pero como 1000 corrientes filosóficas y hay para tirar al aire de corrientes científicas. Que les recuerdo que la ideología interpretativa, filosofista, que pasan como ciencia, no es la última palabra. Que el dogma de Copenhague en física cuántica tiene al menos otras 8 disputaciones mayores, desde el misticismo cuántico hasta el bayesianismo cuántico, o el superdeterminismo, ahí para que no se les olvida a los rigurosos esto. Interpretativas de todo, desde la evolución hasta la conducta, y ya ni hablemos de las propias discrepancias internas de todas las corrientes de interpretación. Entonces, este vacuo narcisismo más bien propio del vulgo lo vemos trasladado a los filósofos, que como imputan que el fútbol es un mecanismo de control de masas, y como las masas son estúpidas, de estos se agarran para pretender que como ellos ven, gracias a la gnosis que su demiurgo Santo Marx les dio, entonces pueden ponerse a clamar que porque critican, entre muchísimas comillas, al fútbol y le imputan 1000 cosas, y como ellos no miran eso porque están en lo intelectual, pues naturalmente que tal cosa les da carta blanca para comportarse como unos patanes y unos completos imbéciles para con las masas. Pero no nos olvidemos que la participación no hace a alguien nada, sino lo que hace a alguien algo es el desarrollo. Una de esas bestias futboleras puede irse a escuchar sin problemas a Mozart luego de ver un partido de fútbol. No se les olvide nunca esto. La gente inteligente escucha música clásica. Escuchar música clásica no te hace inteligente. Y más importante que eso es que cualquiera puede escuchar esa música clásica, y eso realmente no nos indica los niveles de superioridad de nadie, puesto que hasta el más bestia o el más refinado la puede escuchar. Se relaciona a la música clásica con la realeza, porque en el pasado eran los que escuchaban dicha música, como si dicha realeza no hubieran sido un montón de bestias hipócritas, tanto o más como el vulgo lo es. Bien mentaba José Ingenieros que la forma más rápida de caer de la aristocracia era justamente el creer que siendo aristócrata era lo que te hacía grande, y no justamente haber llegado a ser uno. La aristocracia es por méritos, no por nacer en cuna dorada. Con este mismo ejercicio más bien propio de zagales, estos se creen que no son bestias por esgrimir palabras que ese sagrado vulgo al cual tanto les imputan ser los templarios de su revolución ni siquiera entienden, y se supone que dicha crítica está ahí para revelar la gran trampa que está el engranaje del fútbol. Palabritas como alienación o sistema o dialéctica, si su tan sagrado vulgo al cual tanto quieren les dieran sus libros que se supone que escriben para ellos, ese mismo vulgo no entendería nada, absolutamente nada de lo que tienen que decir, y no solo porque escriben en una lengua arcana, como lo es propio de todos los sectarios y fanáticos religiosos, sino porque realmente no están diciendo nada. Una crítica a lo que sea pone claridad donde hay oscuridad, o donde se supone que la hay. Aquí solo vemos oscuridad puesta sobre oscuridad. No hay cribamiento para llegar al núcleo del asunto, porque en lugar de cribar y de tamizar, lo que se hace es meter piedras cada vez más grandes a la cuestión, presuponiendo que dichas piedras de alguna forma constituyen de alguna forma un correcto análisis. Nadie debería de sorprenderse de esto. La lacra filosofista que toma cualquier basofia postmoderna o moderna siempre filtra los análisis en base a unos criterios banales, los cuales siempre son: ¿esto cumple con mi hipóstasis o no? Ya sea si hace más libres a los hombres o si cumple con alguna narrativa. Si no la cumple, se la montamos de alguna forma, y partiendo de la asunción o negación de su discurso, toda la prédica resultante se convierte en una mera petición de principio, en la cual algo tiene algo en la medida en la que ese algo cumpla o no lo que necesito que tenga. Solo se tiene que ver desde el punto de vista correcto, y de esto hay bastante. ¿Quién no ha visto esos infinitos X cosa visto desde el punto de vista feminista, o un análisis marxista de X cosa, o variaciones de este tipo de titulares? ¿Quién necesitaría titular algo de esa forma, pretendiendo que su corriente de pensamiento tiene más primacía que la verdad para con cualquier cosa? Se admiten
distinguen dos cosas con eso, o que no son verdad y lo tratan de poner como tal, o que verlo de esa forma es más verdad que la verdad misma. En el caso del marxismo para con el fútbol, la crítica es siempre la misma: es un espectáculo capitalista de control, bla bla bla. ¿Acaso los niños jugando fútbol en el parque también participan en la maquinaria de control capitalista? Porque a menos que se pueda demostrar tal cosa, la crítica no tiene sentido alguno. Porque hablamos del fútbol como un todo, y como un todo eso incluye los juegos de los zagales en el parque. Si la crítica entonces es el espectáculo montado alrededor de algo, ¿por qué tan fieros comentarios contra todos los que se involucren en el fútbol en ese caso? Porque vemos completos atropellos por parte de la piara de izquierda, tanto contra el fútbol mismo como contra las propias personas que lo miran, que si son unas bestias, que si son ignorantes, que si son unos estúpidos, que si no se distinguen de ser animales, y en la medida en la cual se les imputa todo eso formalmente, se le imputa al fútbol tanto de promover tales conductas como crearlas para controlar a las personas, puesto que no debemos de olvidar que según los parásitos marxistas nadie hace nunca nada, y entre más negra la piel, menos el sujeto es el que hace algo, porque todo es culpa del ídolo capitalismo, todo lo cual no deja de ser curioso. Si se supone que es el capitalismo la causa de todos los males, ¿por qué le imputamos al fútbol ser la causa de dichas conductas al mismo tiempo que le imputamos mil cosas al vulgo? De igual forma, ellos no tendrían la culpa de manifestar, puesto que serían causadas y explotadas justamente por ese espectáculo, el cual absorbería toda la disciplina. Claro, esto aceptando previamente el discurso de la piara marxista como verdad, que desde el vamos es una completa estupidez. Y aún a pesar ellos de conocer esto, no dejan de deshacerse en insultos, cada uno más cruento que el anterior, contra los seguidores del fútbol. Que dicho sea de paso, se supone que el parásito marxista lucha, entre comillas, por ellos, puesto que como son el pobrecito proletariado oprimido, ellos no saben que están alienados, y por lo tanto rebajarlos de esa forma tiene aún menos sentido, porque siguiendo su propia prédica, ellos, al no tener la variante del alma plotiniana de su sistema de pensamiento que llaman conciencia de clase, simple y llanamente no tienen la gnosis que el gnóstico Marx declaró como necesaria para ver las cosas tal cual son, lo cual nos deja con la siguiente interrogante: ¿por qué dicho trato? Si ya vimos que no es el fútbol el problema, sino el espectáculo montado sobre él, y quizá ni siquiera eso, como veremos más adelante, porque cuando los niños lo juegan no se está haciendo toda esa jaranea de estulticias que le imputan, o dicho de una forma más formal, el espectáculo que acusa la piara de izquierda en estos tiempos que crea el fútbol no serían componentes formales del fútbol, sino un accidente, el cual, como ya hasta el propio Platón y Sócrates conocían, son meras alteraciones superficiales de la forma del ente. En este caso, el fútbol sería una conducta, o si se lo quiere ver más como una praxis o una disciplina, realmente da igual. Todas remiten a que son una conducta, y toda conducta tiene su forma respectiva, entre las cuales hacer de esto un espectáculo no entra como propiedad formal, porque al ser una praxis y también un deporte, se enmarca como una disputa, una competencia en la cual se prueban las habilidades de unos contrincantes para demostrar la superioridad de uno sobre el otro en el campo. Es decir, las propiedades formales del fútbol serían la competencia, la disputa, el control, una forma controlada de beligerancia, una serie de reglas que enmarquen y encaucen todo lo anterior, puesto que es una beligerancia pero no de cualquier tipo, es una beligerancia enmarcada dentro de los límites formales del fútbol, y derivado de esto no se manifiesta de cualquier forma un terreno específico para llevar a cabo dicha beligerancia. Si hay beligerancia, entonces delimitadores de la misma, quiénes beligeran contra quiénes, o en el caso del fútbol, quién contra quién, porque no es un 5 contra 5 o un 7 contra 7, es 1 contra 1, porque los jugadores representan un equipo que en su conjunto sintetizan una representación de una sola unidad. Podría seguir extendiéndome en las implicaciones de la forma del fútbol, pero creo que queda muy claro que en toda competencia el espectáculo no forma parte formal de nada, porque el espectáculo es apariencia, y eso es étic percepcional, no émic formal. El espectáculo lo que vendría a fungir es a cometer una exageración de estos componentes en nombre de hacer de todo una película, un drama para incrementar el disfrute del público mediante el tomar unos estímulos, los componentes competitivos del fútbol, y convertirnos en superestímulos. El término suena ridículo, lo sé, pero al parecer los sujetos que estaban inventando términos no tienen imaginación alguna, y ahora estamos atorados en el uso de tales chabacanerías. Esto tendría su análogo en el sistema del arte, con una pintura
realista de una mujer de alguien como Caspar David Friedrich a una pintura de una mujer hecha por alguien como Ilya Kupchinov. Realismo romántico por un lado y por el otro super flat, mal llamado estilo anime. Estímulos por un lado y superestímulos por el otro. El kit de esto implicaría explicar qué es la neotenia y cómo el superflat vive explotando esto, pero eso no nos compete aquí. ¿Hay realmente espectáculo en el fútbol? Tomando espectáculo como lo que mentaba Devor, cuesta mucho trabajo entender en dónde se supone que tal cosa se encuentra dentro del fútbol. Cuando vemos acciones exageradas, actos donde hay evidentes faltas, jugadas cuestionables y un sinfín de drama en el campo, la única manera de clamar que hay espectáculo en el fútbol es pretender que el fútbol es una película, una tesis que ya se trató de manejar y de una forma muy mala, a lo cual yo respondo, ¿es espectáculo o una mera falta de ética y una puesta en evidencia de que hay una soberana corrupción conductual dentro del fútbol, espectacularizado, entre comillas? Más que verlo dentro de unos términos para presentar algo como lo que no es, para ocultar lo que es, en otro lado, que es quizás el núcleo fundamental de la tesis del espectáculo de Devor, que el capitalismo monta ilusiones sobre todos los sistemas para presentarlos como lo que no son, en nombre de ocultar lo que de hecho es, en otra parte, esto con el motivo de hacer atractivo algo poniendo cosas que no tiene, muchas luces y muchas cámaras, mientras eso que no es como lo que se presenta se usa como mecanismo de ocultamiento de algo que de hecho es, como por ejemplo montar muchas luces de colores en una pantalla, mucha gente en un mismo lado, todas gritando y emocionándose, esto con el fin de mantenerlas controladas y sumisas hacia un discurso. Naturalmente que pienso en los videojuegos cuando digo esto, juegos como League of Legends y no en el fútbol, porque se nos parece olvidar que la encarnación del espectáculo son los videojuegos y las redes sociales, que muy convenencieramente parecen olvidar esta lacra marxista. Pero ahora vamos con eso. Pero el punto al que voy con todo esto, ¿qué se supone que se está montando sobre el fútbol? ¿Drama? Eso solo demuestra que todos esos intelectuales nunca han estado en un campo. Todos los que hemos jugado alguna vez fútbol nos hemos encontrado el que hace todo un drama cuando está cerca de terminar el tiempo, exagerando una falta para poder rascar un poco más de posibilidades para poder ganar. Algo que replican los jugadores porque no son las eminencias morales de nadie y realmente nunca nadie las presenta como tales. Son los dioses del campo, los cracks, pero al igual que como Gasset mentaba sobre el científico, fuera de su campo son como cualquier otro hombre. Y en este caso, tanto dentro como fuera del campo son como cualquier otro hombre, solo que tienen una gran habilidad la cual han ido puliendo con el tiempo. El futbolista es como el artista, meros iteradores que se la pasaron haciendo lo mismo una y otra vez durante años para poder conseguir lo que tienen. Unos pateando una pelota en medio de la lluvia, los otros pues en estos tiempos ponerle tetas a un lobo antropomorfizado, lo cual no me parece algo meritorio de loas, no siendo honesto. Pero volviendo al ruedo, no son gente grande, quizá lo único de lo que se pecaría es que no se nos muestra realmente quién son y se crea la idea de que lo que hacen en la cancha son las personas que son realmente. Se los mira como meros futbolistas, como si no fueran personas que tienen todo lo que compete a las personas, pero al mismo tiempo tienen muchos defectos, puesto que hay mucho dinero de por medio, y cuando alguien con poca inteligencia tiene mucho dinero, pues porque sí, todos los artistas o derivados de disciplinas las cuales se requiere iterar sobre mucho tiempo y no se requiere inteligencia para llevarlas a cabo, suelen tener mucho dinero y derivado del nulo requerimiento inteligencial para con esto, suelen ser personas mucho peores, aunque en este caso el problema no sería tanto la inteligencia como el dinero. No por nada en la Biblia se dice que es más fácil que un camello pase por el orificio de una aguja que el que un rico entre a las puertas de los cielos. Esto no se dice gratuitamente ni mucho menos por envidia, como algunos en sus penosos intentos de defender a la usura de sus amigos judíos, ya sea como idiota útil o como mero emulador de ellos, les han hecho creer a todos. Tener dinero con o sin inteligencia corrompe al hombre, puesto que le da mucho poder, y cuando está la sensación de poder, aun con Dios como su amparo, las riquezas siempre susurran maldades. Por cierto, estoy siendo metafórico aquí, porque realmente hay retrasados mentales que creen que en la Biblia hay serpientes que hablan.
Lo aclaro porque esos estúpidos parecen no entender lo que es una metáfora. Bueno, aquí se usó una. De igual forma no dudo que vaya a salir algún estúpido a clamar que creo que las riquezas hablan, y por mucho barrio que sean, no podemos olvidar que no son santos. Aunque, ¿quién tiene la culpa aquí realmente? Los jugadores por no tener ética, los hombres de dinero que buscan maximizar las ganancias de sus amigos empresarios, el vulgo al idealizarlos, la falta de moral de todos, el que no nos metamos hasta el baño de la vida privada de cada uno de ellos para ver qué son realmente, porque está muy fácil querer reducir todas las cuestiones conductuales a recetas mágicas en las cuales esgrimimos dos palabritas como alienación o capitalismo para pretender que tenemos la solución a todos los males. Aquí nadie es inocente, puesto que aquí nadie tiene ni ética ni moral, porque se les olvida que hasta para hacer la guerra se necesitan reglas, algo que hasta Santo Agustín como Santo Tomás conocían. Cristianos de papel todos estos que nos dejan de persignarse en el campo para después irse a rodar 1000 kilómetros solo para ganarse 5 segundos más de tiempo. Y ni qué decir de los otros participantes de esto. Espectáculo mis gónadas, no tienen moral ni ética. Oh, pero esperen niños, que no hemos terminado. Para todos esos idiotas que creen que porque dicen que el fútbol es una forma de entretenimiento para controlarlos a todos, ¿por qué los veo tan callados cuando se trata del porno, de los videojuegos, de las redes sociales, del fanatismo sectario hacia artistas cantantes? Porque no tanta gente mira el fútbol como se la pasa en TikTok o el Insta, y los partidos son un par de veces por semana, pero el LOL lo puedo jugar cuando se me dé la gana. ¿Por qué no nos deshacemos clamando que los que juegan videojuegos o se la pasan 8 horas en redes sociales son unos pendejos, como tanto les encanta clamar que son los que miran fútbol? Yo les diré por qué, señores, porque son tan adictos a ambas como lo son sus revolucionarios seguidores, a la par de que saben que ambas, junto con el anime, son las vacas sagradas del vulgo, muchas veces más, y en general todas lo son más de lo que podría ser el fútbol. Y mejor de los memes ni hablemos, que no los veo deshaciéndose tampoco, clamando que esos miles de videos de compilación de Void Momazos número 859.890 son una distracción para controlar a las masas, aun cuando con el escándalo de Vault 7 de la CIA se nos reveló que el gobierno de Estados Unidos tenía un departamento para la creación de memes, del cual, fuera de hacer un meme de ello, nadie pareció tomarle la importancia que merece dicho tema. Y me parece que con la retaíla que hicieron los propios seguidores de Matt Walsh hace no mucho tiempo, cuando le dijo a sus seguidores conservadores que los videojuegos eran algo inmaduro y una pérdida de tiempo, y recordemos que siguiendo la idiosincrasia actual, conservador es igual a derecha, al menos según los propios conservadores, y el tipo por poco lo linchan por internet por decir esto. Curiosamente, viniendo de parte de la oposición, ahora cabría preguntarnos, ¿qué haría la piara de izquierda contra Diego Rusarín o Santiago Armesilla o cualquiera de esta piara izquierdista que esgrimen cosas contra el fútbol o ya directamente contra lo que sea si empezasen a decir que las redes sociales son una pérdida de tiempo sin valor alguno y luego empezaran a imputarle a las personas que las usan los mismos insultos que profieren contra los que miran fútbol? Los cazan directamente, y eso que no nos metemos en puntos en los cuales no se puede hablar de los videojuegos como un todo, sino que nos tengamos que meter a cuestiones específicas como el sectarismo hacia grupos de K-pop como Les Serafin o BTS, el literal culto ocultista que ha montado Taylor Swift o el seguimiento fetichista que hay hacia Gerard Way. ¿Por qué no nos metemos a criticar esas cosas y nos podemos a decir el cómo el vulgo ha encumbrado a esta gente por su propia cuenta al punto de hacerlos ídolos de culto, y también decimos que eso es una estupidez propia de ignorantes e imbéciles y que también es un control de masas? Porque no hay huevos. ¿Cómo el marxista va a vivir sin el dinero que le dan sus seguidores? Insultamos al fútbol porque eso lo miran ya señores de 40 o 60 años, no los jóvenes que los están viendo. Es por eso que usamos al fútbol como el chivo expiatorio de todos los males del entretenimiento y del espectáculo, igualitos que como menta Orwell, se ponen una mordaza y se censuran ellos solos porque no podemos hablar sobre eso, porque a pesar de que se aplican exactamente las mismas críticas que ellos esgrimen al fútbol para con todo lo anteriormente mentado y mucho más en algunos casos como los grupos de K-pop, si nosotros empezamos a tirar tierra contra eso, da igual el lado, izquierda, derecha, te van a
a comer vivo si empiezas a hablar mal de esas cosas, y puedes prepararte no solo para una represalia por parte de tus seguidores, ellos mismos se encargarán de destruir tu imagen frente a los que no te siguen. Llego tan lejos como para decir que el día que un pensador se atreva a hacer una crítica a los videojuegos con el mismo léxico con el cual critican al fútbol, ese tipo acaba muerto a manos de ese mismo vulgo al cual pretenden liberar, llamándolos pendejos. Habiendo muchos somas por todos lados con mayor potencia que el fútbol, se escoge este porque, al igual que con el conductismo, es la crítica fácil. Vemos conductas salvajes y exageradas, peleas, insultos y una generalizada salvajería dentro de los círculos del fútbol. No obstante, ¿acaso los otros lados se salvan de esto? Solo falta ver el sadismo que hay en los streamers de juegos, en los cuales entre más se enoje y empieza a romper cosas, tanto más divertido para todos los que están observando. ¿Esto no es salvajismo también, acaso? Estar enajenados durante 12 horas seguidas para sacar el Diamond, ¿no es salvajismo también, acaso? Podrán esgrimir sobre los hinchas y las barras bravas, a lo cual digo, ¿qué les hace pensar que si estos jóvenes de 16, 25 años no tuvieran las mismas cualidades que esos señores de entre 40 y 60 años, no viéramos barras bravas digitales? ¿O acaso tengo que mencionar el asunto del acoso que han hecho estos supuestos inocentes artistas por dibujar cosas que no les gustaron, llevando al borde del suicidio o incluso directamente al suicidio a personas? El asunto no es que no haya, es que las personas que están inscritas dentro del sistema de los videojuegos son promedio. En cambio, las que miran deportes suelen ser personas menos inteligentes que el promedio, pero dispuestas a la acción. Si el IQ de los que miran fútbol promedia en unos 80 o 90, los que están dentro de los videojuegos promediará en unos 100. ¿Esto quiere decir que son más inteligentes por mirar videojuegos? No, solo lo uso de ejemplo porque el vulgo cree que eso mide la inteligencia, pero realmente la inteligencia no se puede medir. A lo que voy con esto es que son más animalescos los que miran deportes en comparación con los que miran videojuegos, pero los que miran o juegan videojuegos son más afeminados y cobardes que los que juegan o miran deportes. Por esto no hay barras bravas digitales, pero si los que miran o ven videojuegos tuvieran esa animalidad, como lo único que los separa es su salvajismo, porque de inteligencia tienen lo mismo, veríamos a gente estarse matando literalmente en nombre de T1 o de Estral. Y naturalmente, si la guerra de consolas ocurriese dentro del contexto del fútbol, ya se imaginarían que eso ya hubiera dejado un gran saldo de muertos. Eso es la única razón por la cual tal cosa no existe. Ahora bien, ya veremos si sigue siendo igual cuando estos lleguen a tener 40, 60 años, porque realmente la puerilidad y el salvajismo se les sale cuando pierden. Su problema es que, como son unos cobardes y unos pusilánimes, al menos los salvajes pendejos, entre comillas, que miran fútbol tienen pantalones lo bastante grandes como para irse a agarrar a golpes, así sea esto por una completa estupidez. Buena suerte el que pretenda que puede vivir en un mundo en el cual se puede vivir sin nunca pelear. A esos les digo que el prompt de Mercy no les va a salir cuando venga alguien a querer golpearlos. Tanto unos como otros se comparten la animalidad, solo que la manifiestan de formas diferentes, y quizá la única diferencia que hay es que unos son hombres de acción y otros cobardes que bien quisieran romperle la nariz a los seguidores de T1 o de quien sea, pero son demasiado cobardes como para hacer esto, y por ello se limitan a insultarse a través de un alias por internet. El salvajismo y la animalidad están en todos lados, puesto que eso es parte de la forma del hombre y realmente nadie se escapa de ello, sea fanático de fútbol o no. Y a este punto es bien sabido que todas las redes sociales, hasta la de Elon, santo papi de la tecnología, Musk, la cual tanto se vanagloria de no ser como las otras, participan en un ejercicio de acicatear dicha animalidad mediante el mostrarle a las personas todo lo que no les gusta. Si eres de izquierda en Twitter, ya sé que ahora es X, ahora cállense, te van a mostrar a Laje o Danan. Si eres de derecha, te van a mostrar a Diego Rusarín o Café Kioto o cualquier feminista estúpida como Roxana Kramer, entre otras u otros. Todo esto para que te enojes, te pongas a pelear y generes vistas, que ayuda a que los anuncios que te cuelan, si no pagas, lleguen a más gente. Y aun si pagas, de igual forma los anuncios regresan, solo que ahora monetizas con esos anuncios, lo cual deriva en que nunca desaparezcan los malditos anuncios. Se cicatea de forma explícita la animalidad del vulgo mediante el enojo para producir dinero. Esto sí es maldito espectáculo, porque se supone que el algoritmo, el sagrado algoritmo, te muestra lo que te gusta. Eso es un montón de mierda. Te muestra todo
todo lo que no te gusta, y al mismo tiempo Elon y los otros se dan baños de pureza clamando que son distintos, sobre todo Elon, cuando ya está más que demostrado esto y a nadie parece importarle. ¿Por qué no nos deshacemos contra las redes sociales también? Pero al mismo tiempo, ¿qué se supone que eso significa? ¿Qué se supone que se está criticando cuando se dice crítica al fútbol? ¿Criticamos a los jugadores, a toda la tecnología, a la ética y a la moral, o a qué? Porque cuando decimos que criticamos una totalidad, tenemos que tomar toda la forma y no clamar que criticamos todo reduciéndolo a una parte, como hacen ellos. Por lo cual, ¿qué se supone que van a criticarle a las redes sociales? Porque el punto fundamental para criticarlas como un todo es que de sociales no tienen una mierda. No hay un lo social en donde uno no está interactuando con gente, sino con imágenes y avatares. Y esto se demuestra en el cómo las aberraciones que se dicen en esas redes sociales nunca tendrían ninguno de esos cobardes los pantalones para clamarlas fuera de ellas. Quid por el cual usan identidades, personas, personajes, alias, entre una variopinta caterva de ilusiones y de mentiras para poder decir algo. En lo digital no hay amigos, hay cómplices de mis fetiches, lambiscones, complotadores o fanáticos. Pretender que la conspiración perpetua es de alguna forma el núcleo motriz de cualquier relación es poco más que disparatado. Es enfermizo en toda regla, pues eso es el único tipo de relación que existe en lo digital, la conspiración perpetua, ya sea para mis fetiches o para tirarle mierda a todos. La amistad demanda una confianza y un respeto que solo se tienen y solo se pueden tener en persona, porque todos saben que uno puede deshacerse en insultos o en basofia frente a millones de imágenes, pero que uno pueda hacer esto frente a otro y este otro lo conceda es algo que solo puede hacerse en persona, ya que no hay alias o imágenes ahí. Y disculpen tamaño ejemplo, pero la vulgaridad es parte de cualquier relación, porque aquí nadie es santo y ella implica una cercanía y una permisividad cuestionables que naturalmente deben de ser corregidas. Pero entre elevar al otro y quedarse con él en el pozo, se prefiere hacer una fogata y cantar junto a él en el fondo de la miasma del pozo. ¿Cómo esa mierda marxista va a criticarle esto a sus seguidores que están crónicamente en línea y viviendo con 35 pastillas diferentes? Se aplica lo mismo, se callan porque no quieren perder a su piara que les infunde la ilusión de que lo que hacen vale para una mierda. Y los videojuegos, podemos criticar lo que sea del fútbol, pero lo que no se puede objetar es que al menos uno puede hacerse mejor persona jugándolo, ya que el sacrificio requerido para poder jugarlo no es poco. No es tan simple como patear el balón, porque si nunca has jugado o llevas mucho tiempo sin jugar, vas a durar menos de 7 minutos antes de estarte desmayando en el campo o directamente estarte muriendo en el campo. ¿Qué me dan los videojuegos? Nada. Los videojuegos son entretenimiento y nada más, con extremadamente muy contadas excepciones que tratan de hacer algo más, como The Last of Us o solo la primera parte, pero siendo la totalidad de ellos siendo seducidos por lo que Andrei Tarkovsky designaba como efectismo. Esto lo vemos en cómo se le da una primacía excesiva a la música, al ambiente, los fondos, a cualquier cosa menos a los personajes en su sentido narrativo, puesto que los personajes en su sentido expresivo o en su sentido de diseño sí que le dan mucha atención y a veces quizás demasiada en un sentido lascivo. El mundo, la historia, ya saben, todo eso que debería ser lo que más se trabaje, porque un mundo que se mire bonito me va a encantar 5 segundos, pero un buen personaje me lo voy a llevar conmigo toda la vida. Y el problema con los videojuegos es que quieren pretender que son arte cuando ni siquiera la cinematografía o la plástica o algo es arte en estos tiempos, como si pintar a Dios fuese arte y no los espíritus, las almas, la trascendencia, la metafísica universal puesta dentro del cuadro. Lo que Benjamin mentaba sobre aquello que era por lo cual las pinturas eran motivo de culto incluso, eso materializado en el arte es lo que lo constituye como tal, no una felación a una ideología política pintada. Y si es que siquiera eso, porque arte en estos tiempos gravita alrededor de la pedofilia o de escupirle a las personas y llamar eso arte. Yo podría golpear a esos artistas los cuales claman
proclaman que hacer enojar a otros con basofia es arte, y les prometo que no va a tomar tal cosa como algo muy artístico que digamos, porque son hipócritas tartufos antes que artistas. Este vivir perennemente en el efectismo es lo que ha condenado a los videojuegos a no ser nada salvo entretenimiento por un lado o pedantería por el otro, en el cual, al igual que Kandinsky, quieren creerse muy profundos por meter estupideces o incoherencias, o porque tocan el tema de la depresión de alguna manera y ya son todos muy profundos o serios, ya que tanto parecen saber sobre la depresión como para ponerse a hablar de ella sabiendo qué es, cómo funciona y cómo se origina. Deberían entonces de irse a tratarla a un hospital de salud mental en lugar de estar haciendo jueguitos para que la gente copie la suya con ellos. Tanto claman saber de la depresión y no obstante no han ayudado a absolutamente ni una sola persona al respecto de su curación, porque el interventor conductual no está ahí para ayudarte a copiar, está ahí para quitártela. Creer que uno tiene depresión o tenerla directamente no te hace conocedor de ella ni te indica cómo escribirla, todo lo contrario de hecho. Entonces este perenne vivir en el efectismo ha llevado a los videojuegos a no ser nada sin salvo irrelevancias para ganar dinero. Si alguien como Todd Howard fuera un corredor de bolsa o trabajase en literalmente cualquier cosa que no sea vender videojuegos, ese tipo estaría en prisión porque pareciese que el único maldito sistema en el cual uno puede estafar a mano armada a las personas sin consecuencias legales es en dicho sistema. Juegos como No Man's Sky, Fallout 4, Cyberpunk 2077 o Starfield son juegos que ameritarían consecuencias penales para los que salieron a dar la cara clamando que eran la siguiente venida de Cristo y resultaron ser una mierda en prácticamente todo aspecto. La estafa penal es algo tan normalizado en el sistema de los videojuegos que a este punto puede alguien salir a poner un tráiler completamente falso de un juego que ni siquiera es real, robarse el dinero de miles o decenas de miles de personas y luego usar ese dinero para abrir otra empresa y que no le pase absolutamente nada. Y lo peor de todo, que los seguidores de los videojuegos vean esto como algo tan normalizado que simplemente digan, bah, una gallarda y funcionando, colega. ¿Por qué? Porque justamente como todos saben que los videojuegos son mero entretenimiento y el motivo por el cual claman que son arte no trasciende el ser un vacuo ejercicio de pedantería, tiene su causa en el hecho de una mera y vacía vanidad y soberbia. Yo no juego juegos, yo juego arte porque soy así de culto. El motivo por el cual se les llama a los videojuegos arte es simplemente para ganarse el visto bueno de un lado y para darse infusiones de vanidad por el otro. Y como todos saben que no son nada salvo entretenimiento, mientras tengan el mismo efecto que la cocaína les da absoluta y por completo igual que los juegos se conviertan en viles casinos o que los estén estafando de formas por las cuales si fuera en un banco o en su trabajo ya hubieran llamado a 20 abogados y ya muchos estarían en prisión. Pero da igual, mientras sea mi soma y me apague por completo el cerebro con basura que es completamente accidental al juego, porque los juegos están vacíos o son meros apagadores de criterio porque se miran muy bonito o porque me ayudan con mi depresión, de ahí que no tengan trascendencia alguna salvo que tantas rachas de bajas puedo obtener con ellas o que tanto efectismo tengan los fondos de Hollow Knight o la música de Undertale. Y eso es bien sabido por todos sin excepción. Pero como no pueden mostrarse como muy listos, entonces jamás admitirán que todo el supuesto arte que tienen les da por completo igual porque lo que quieren es cocaína y que les duerman el criterio, la razón y la inteligencia. Habiendo dicho todo esto, ¿en serio creen que un parásito marxista de esos que critican al fútbol se va a atrever a clamar todas estas verdades contra su público? Los marxistas con huevos están muertos. Lenin y Stalin hace ya mucho que se murieron y los referentes marxistas de revolucionarios lo único que tenían era que tantas formas revolucionarias de tener sexo perverso, drogarse o alcoholizarse se podían inventar porque sus revoluciones todas ellas eran revoluciones de la cabeza y no de las armas como al menos se molestaban en defender antes. Injuriar a su sagrado vulgo, que es sagrado según me convenga o no, quiera o no, al mismo tiempo no,
como el vulgo de Schrödinger, me parece que es pues naturalmente. Solo basta que digan que los videojuegos no son arte para molestar a muchos, pero si se atreven a injuriar toda la mediocridad y el motivo por el cual juegan, lo de Walsh va a parecer miles de cartas de amor comparado con lo que su sagrado vulgo les hará si se atreven a alzar la voz contra sus somas. Más importante que los videojuegos, el fútbol, los insultos o cualquier cosa, me parece que es muy evidente hacer notar algo aquí. Hasta este momento he procedido asumiendo que los parásitos de izquierda realmente tienen buenas intenciones y asumiendo que su prédica es verdadera y que sus juicios hacia el fútbol tenían cierto componente de verdad. Esto no es así ni mucho menos. ¿Qué realmente implica la miasmática parasitaria de izquierda para con el fútbol si ya vimos que sus objeciones no tienen sentido alguno? Es muy simple. Se critica al fútbol en la medida en la cual exista algo que no lleve a la revolución de esos tiranos. El problema no es el fútbol, el problema es que el vulgo no los está obedeciendo, y en la medida en la cual exista algo que aleje a cualquiera de la servidumbre que ellos quieren para con todos, todo y todos son idiotas pendejos al servicio del capitalismo, los cuales son demasiado estúpidos como para darse cuenta de la muy evidente verdad que ellos proclaman desde su púlpitum, trayendo el evangelio de Santo Marx. Pero como les dan la espalda a esta evidente verdad, entonces profieren toda clase de insultos contra ellos al considerarlos como traidores de clase, no en la medida en la cual sean fanáticos del fútbol, sino en la medida en la cual no se someten a ellos y a su supuesta verdad. El motivo de su mierda fonética que llaman crítica es mero sadismo. Como no tienen control para con un grupo, tienen que poner a otros grupos que los sigan en su contra, fabricando así de manera artificial su supuesta lucha de clases, convirtiendo su prédica en una petición de principio, pero al mismo tiempo exponiéndose, siendo tan estúpidos como solo ellos pueden serlo, de una forma bastante curiosa. Esta crítica vacía realmente es para cualquier cosa que distraiga a las masas de la revolución, misma que ellos deben de comandar, porque la verdad tanto la piensan como son ellos la verdad, pero al mismo tiempo esta prédica implica una imputación de la misma para con cualquier cosa, justamente porque está diseñada para injuriar a quien sea con los mismos adjetivos en la medida en la cual sea otra cosa la que se robe la atención de su pequeño ejercicio de sadismo. Tan simple se demuestra esto cambiando fútbol por literalmente cualquier cosa y obtenemos la misma crítica, que funge como una clase en la cual fútbol es el objeto instanciado en dicha clase, un mero molde, una vil plantilla para poner a un grupo contra otro en la medida que dicho grupo no les presta atención, para cuando su revolución se dé, ir cambiando el discurso, acusando de todo al capitalismo, hacer que otros se maten y maten por ellos, y que ellos puedan seguir manteniendo su prédica estúpida y se mantengan en el ápice de la nueva y buena pirámide que quieren erigir contra todos los hombres. Las críticas al fútbol exponen la verdadera idiosincrasia de la izquierda, la cual es que en la medida que exista una sola cosa que le robe la atención a las masas del culto que ellos creen que se merecen, en esa medida se van a esgrimir toda clase de estupideces contra ese algo. El problema es que ni siquiera el problema no es ni siquiera el ocio. El problema es que si algo distrae a las masas de su deber histórico, entonces ello implica una traición a las palabras de Santo Marx, y como ellas son la última y primera verdad que existen, entonces ya no estar de acuerdo, sino directamente no someterse es motivo para ser etiquetado como traidor y merecer la muerte. El punto es negativo, el punto es que no obedezcan. Nada puede distraer nunca al vulgo de seguirme a mí, porque si bien Marx es mi Dios, todo debe de tratar de mí, porque soy yo, no Marx, el que predica, y por lo tanto me siguen primero a mí y luego a mi Dios de neón Marx. Ni siquiera la revolución puede terminar alguna vez, porque si termina, ¿cómo van a seguirme entonces? ¿Cómo podré seguir haciendo todo hacia mí si la revolución se consuma? No puede existir ocio alguno, cosa, actividad, materia, partícula, literalmente una sola cosa que distraiga a las masas de la revolución perpetua que debe de hacerse en mi nombre. De lo contrario, como escapan a la verdad, la cual el propio Marx mentaba que todo el que sostenga al capitalismo merece morir, y sostener se traduce del lenguaje sectario anormal como no someterse, ¿cómo no te vas a someter y participar de la verdad última que revela todas las leyes que rigen absolutamente toda la realidad? ¿Acaso crees que estamos equivocados en ese caso? ¿Sabes quién también dice eso? Los capitalistas. Se los sigo explicando o lo pueden deducir ustedes mismos.
mismo, señores. Y parafraseando a Jan Madiran al respecto del cristianismo, no faltarán que salten 1000, 10.000, 100.000 imbéciles gritando al unísono: ¿entonces usted dice que el cristianismo es de derechas? Cierro cita. No, no, señores, esto no es una defensa a perder el tiempo, al ocio sin deber, primero, al fútbol, a los videojuegos o a nada que se haya implicado en este ensayo, por si a alguien no le había quedado claro lo evidente. Naturalmente que si bien esto se entroza en el entretenimiento de corte más pueril, la traslación de estos dictámenes podemos encontrarlas también en el sistema del arte, puesto que el fundamento respecto de que toda forma de entretenimiento o literalmente toda cosa no puede existir de tal forma que no sea útil para las querellas de los marxistas, la encontramos en la idiosincrasia que deriva de sus ideas sobre el materialismo. Naturalmente que como todo materialismo, este vive de las ideas que introducen en tal materia para luego proclamar que tanto ideas como materia son una y la misma cosa, y a partir posteriormente de esta homologación viene la propia respecto de establecer que tal materia infundida con ideas es lo mismo que la realidad. Pero como la idea de materia que tienen implica el inmanentismo y derivado de ello un cierre operacional que implica de alguna forma implica que de alguna forma la materia basta para explicarlo todo y que todo se agota en tal materia, pues tenemos el problema que cualquier tipo de trascendental, y no simplemente los trascendentales del ser, son proscritos como entidades operativas desde tal ontología. Posteriormente, no solo la ideología que hacen de la materia se postula bajo ese orden, sino que a la par el substrato de la misma implica la idea que la mecánica cinemática, sobre todo la mecánica dinámica, que la idea de mecánica barra cinemática, sobre todo la mecánica barra dinámica física del siglo XVI-XVII, aunque con fuerte énfasis en la mecánica newtoniana, es la guía de todo el mundo, y en conjunción una cosa con la otra tenemos una materia que debe de verse solo en la medida en la cual la física del siglo XVII la observa. Luego generalizar tal visión implicando que la realidad y esa forma de ver las cosas es exactamente lo mismo, trasladar tal cuestión a todos los ámbitos de la ciencia y a la par de la realidad, y todo mezclado con la idea de proscripción de la trascendencia que se implica en el inmanentismo materialista, que no es sino otra forma del dualismo cartesiano, a la par que un desarrollo de las ideas de Lutero respecto del hombre separado de Dios por el pecado original, derivado de esta miasma de ideas que se quieren pasar como la verdad o como la realidad y luego como ciencia, y al mismo tiempo tal ciencia como verdad absoluta e indiscutible, puesto que por mucho que los buenistas clamen que la filosofía debe de ser tomada en cuenta, caen inevitablemente en un cientificismo, puesto que si ponen que la filosofía usada como sofística, como ellos la toman, no es de segundo grado, sino de primero, entonces esto termina por implicar que no podemos ver las cosas desde la óptica fisicalista en la cual ellos subsumen al mundo, y por lo tanto refutarían sus pretensiones inmanentistas. Tenemos un sistema de pensamiento que toma como modelo a la cinemática física, en donde todo lo que no puede estudiarse por la misma o por derivación imitativa por el resto de ciencias es tildado como idealismo, pero con la connotación marxista respecto de que todo idealismo es metafísica, y para Marx toda forma de metafísica es nada salvo un sistema de ideas para alienar a cualquiera en nombre de poder y dinero. Entonces, todo cuanto pudiera rotularse bajo el materialismo y que siguiese el modelo cinematicista que se copió la filosofía para presentarse como algo que no es, no puede ser y nunca será, se convirtió en el mecanismo directriz de toda fuerza motriz del mundo. No sin olvidar, por supuesto, que todo está bañado por la teología marxista, que al final del día termina siendo el fundamento más primordial de todas estas ideas, puesto que si bien ellas fueron desarrolladas con independencia de Marx, las mismas son tomadas y subsumidas en la cosmogonía marxista para utilitarizarlas en nombre de la escolástica de Santo Marx y de esa forma cumplir sus delusiones luterano-luciferianas del paraíso en la tierra. Como el sistema del arte se encuentran operativas cuestiones no abordables desde el materialismo, como la belleza, cualquier tipo de proporcionalidad geométrica, el bien, lo bueno, la verdad incluso. Como todo esto no entra dentro del ámbito de análisis de la materia, simplemente se desecha, y derivado de esto el arte pierde toda pretensión que no sea de servilismo total a la teleología marxista, y en nombre de la subsunción de todo dentro del territorio de gobierno que se copian desde los marxistas hasta los liberalistas al ser presas de Spinoza, y por derivación del judaísmo, pues el arte y todo cuanto sea competente a la expresión humana no puede manifestarse fuera de esta extensión
reducción al absurdo de una supuesta política, y por ello toda obra termina tornándose en poco más que un panfleto de propaganda marxista cuyo valor únicamente tiene sentido desde coordenadas revolucionarias. La ironía de esto es que todas las vanguardias terminaron por convertirse en las mejores productoras de dinero en lo referente al sistema del arte, revelando que el marxismo siempre fue una máquina para producir dinero para los directores del discurso y no para los proletarios, sino que los proletarios, pintores en este caso, se manchan las manos para darle mucho dinero a los galeristas, como siempre es con toda la lacra marxista. Y aún más interesante es que por un lado las vanguardias se manifiestan como mecanismos corruptores de todo discurso, el cual solo obtiene su sentido dentro del encuadre de la lucha contra el gusto burgués que plagaba a la academia de arte en los tiempos del academicismo y del cosmeticismo, como lo llamaría Gasset. Pero estas dos corrientes, cuyo único objetivo era hacer una hipóstasis de los delirios de los mecenas por un lado a los propios mecenas por el otro, termina siendo absorbidas dentro de las coordenadas marxistas para dar lugar al realismo socialista, el cual fue implantado como estilo pictórico mandatorio por parte de los directores, los gerifaltes de la URSS o en casi o directamente todos los regímenes marxistas, cayendo pues en una flagrante contradicción, puesto que tal movimiento se manifestaba exactamente dentro de las mismas coordenadas que el academicismo y el cosmeticismo: idealizar a puntos absurdos las ideas de los comisionadores, es decir, salirse por completo de la realidad, y al mismo tiempo presentar casi como entidades divinas ya sea los comisionadores o las figuras fanatizadas por los mismos. Tenemos el caso de esa pintura de Napoleón cruzando los Alpes de Jacques-Louis David como ejemplo paradigmático de esto, a la par que tenemos también lo inverso de esto siendo promovido por otros comisionadores o por los mismos, es decir, no idealizar sino hacer una demonización total del otro. La idea del arte al servicio de idealismos no es nueva para el marxismo, pero mientras en el caso de los liberalistas tal idealización se queda en un ensoberbecimiento propio de narcisistas con una megalomanía debido a su extremada opulencia, en el caso de su traslación política del marxismo deriva en poner cual deidades a los carniceros y genocidas que estén gobernando, puesto que para el marxista las cosas, como bien mentaba el padre Leonardo Castellani, es una cosa que era y no es, y que será, y cuando sea durará poco. Para el marxista no es hipocresía el usar las armas de tu enemigo, puesto que otro de sus santos patronos lo dejó muy en claro: el pecado no es pecado si se hace en silencio, el verdadero pecado es causar escándalo. Problema es cuando se es un hipócrita que luego critica la hipocresía del otro en tanto que hacen lo mismo que yo, pero no lo que yo quiero, puesto que mis caprichos valen más que los del otro, porque estos me gustan y los de ellos no. La idea de que todo arte debe de ser político, al igual que lo que mentaba el padre Castellani, se enmarca dentro de la conveniencia. En un momento lo revolucionario es pintar cubitos de colores como Kandinsky, y en otro pintar retratos que homologuen las pinturas de Bouguereau que homologuen el estilo pictórico de las pinturas de Bouguereau, de Stalin o de cualquier otro asesino, pero de los buenos. Todo radica en cuándo y dónde y cómo lo quiera el partido, puesto cuando se habla de arte político o de arte al servicio de la política, no podemos olvidar que tal obedece a los gobernantes y al Estado, y siguiendo las proclamas protofascistas de Spinoza respecto de que todo se agota en el Estado y él mismo es el absoluto de toda la vida del hombre, pues en virtud de los caprichos que serán ahora pero luego nunca fueron, y que cuando sean serán a la par y no algo breve y al mismo tiempo nada, pues tenemos entonces que en virtud de lo que se quiera hoy, eso será lo que se deba de pintar y lo que se deba de escuchar, puesto que si no hay una materia que substrate las pinturas, ellas y nada no tienen razón de ser para los marxistas. Completamente natural que por un lado digan una cosa y luego otra, ya que ellos solo ven lo que sirva en el sentido más servilista a su revolución, en la medida en la cual usen eso como mecanismo de control de masas, puesto que de una u otra forma el sistema del arte tornóse en eso posterior a la modernidad, ya que arte como tal, al igual que cultura como tal, solo puede ser eso que responda a lo máximo, Dios. Y como para la una y para la otra no hay sino libertad, la misma de Luzbel por un lado, y libertad con otro nombre que sería revolución / liberación por el otro, no se puede considerar que las pinturas luego de la modernidad sean arte, sino más bien respondan a ser panfletos de propaganda muy caros para presentar a los ideólogos de turno cual si de deidades se tratase. Y todo esto explicaría tanto por un lado el cómo el sistema del arte solo sirve para producir
producir dinero, y por el otro el por qué tanto las obras como la música, como en general toda forma de expresión creativa del hombre sea tan nefaria en estos tiempos, porque son un poco más que panfletos muy caros de propaganda. En el momento en el cual los trascendentales del ser son expulsados de cualquier sitio, en tal impera Luzbel, y como éste se cree Dios sin serlo, crea una imitación del mismo para engañarse en su profunda soberbia, pretendiendo que ocupa un sitio que nunca tendrá o verá. Y así, pues, con la reducción de todo a la materia, el mundo termina convirtiéndose en una piedra árida dirigida por los tiranos de turno, que ven piscinas de sangre, y mientras tales estén gorgoteando con la de los que no quieren, no ven problema con ello, mientras acusan a los anglos, a los ingleses, a los americanos o a quien sea de ser unos crueles monstruos por tener piscinas gorgoteantes de sangre.